Hola y bienvenidos a Conversando en Libertad por Palabra Pública. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la campanita y compartan nuestro contenido. También los quiero invitar a que sigan Palabra Pública Shop con Luis Marchena desde Brasil y Lenin Fernández desde Chile, un programa donde comentan algunas noticias importantes de la semana sobre política, economía, entre otros temas, en una conversación relajada, amena y con un poco de humor. También los quiero invitar a que estén atentos a nuestras próximas entrevistas con Natalia Melnick, Brian Kaplan y la entrevista con el exdirector del Departamento de Astronomía de Harvard, Avi Leib. Hemos tenido problemas con YouTube, el video parece un poco pesado, entonces ya lo estaremos subiendo entre hoy y mañana. Síganos también en Twitter, Facebook, Anchor, Spotify, Telegram y acabamos también de abrir Instagram. Y bueno, nuestro invitado de hoy es Axel Kaiser. Él es cientista político, abogado y autor de un gran número de libros. La Neo-Inquisición es el último de ellos, del cual estaremos hablando el día de hoy. Él es máster y doctor de la Universidad de Heidelberg, fundador de la Fundación para el Progreso en Chile y también fue investigador hace muy poco del investigador visitante del Hoover Institute en Stanford. Y bueno, también le queremos dar la bienvenida a una invitada muy especial, María José, es fellow del think tank chileno Hayek Labs, al igual que nuestro querido Ignacio, que está aquí con nosotros. María José, o Pepa, es enfermera de la Pontificia Universidad Católica y actualmente se encuentra haciendo su doctorado en Economía en la Universidad de Rovira, en Tarragona, España. Y bueno, Axel, primero te quiero dar la bienvenida a nuestro canal y anunciar que más adelante te vamos a tener otra vez un par de semanas más junto a Adam Barta del Instituto para Asuntos Económicos de Londres. Vamos a estar hablando sobre el estado de bienestar. Y bueno, cuando tengamos ya la fecha definida lo vamos a estar anunciando en este canal, así que esté muy atento a esto. Y Gracias. bueno, Axel, creo que una de las demoliciones más importantes de la modernidad es el ataque a ciertas cosas que considerábamos como más verdaderas que otras. Y es cierto que probablemente nunca alcanzaremos la verdad, pero habíamos llegado a ciertos consensos desde la Ilustración de que la racionalidad, el método científico, la recolección de datos y la experimentación con sus resultados eran las mejores formas de alcanzar estados superiores de progreso y no creencias particulares, principalmente subjetivas. Una de las ideas que proviene directamente de la Ilustración es que si trabajamos duro, podemos lograr nuestras metas. No es acerca del voluntarismo, sino del esfuerzo. No es, digamos, tu estrella o tu posición o la gracia divina, como sucedía con los primeros colonos en Massachusetts, en Estados Unidos. No eran estas cosas las que determinaban tu límite, sino que la esfera de tu esfuerzo y tus capacidades personales. Sin embargo, hoy ofende decir estas cosas, decir que el esfuerzo, el trabajo, la complicidad con, digamos, el objeto que se estudia son, de hecho, determinantes a la hora de masterizar el conocimiento. Por el contrario, todo se está llevando casi exclusivamente a la esfera de la desigualdad arbitraria. Si no eres bueno es porque el sistema es injusto, opresor, o porque hay una clase de ciudadanos que explota a otra. Todo se quiere ver como un juego de suma cero. Hoy en día, la izquierda más radical en el mundo, y en Chile, digamos, representada principalmente por el Partido Comunista y el colectivo de partidos del Frente Amplio, han entrado en esta dinámica no solo antiliberal, sino que anti-ilustración, antihumanista, y el esfuerzo es promover una duda irracional. No se trata del escepticismo de un científico, un filósofo, es decir, alguien que busca la verdad, más bien es la duda de todo sin ofrecer nada a cambio, porque me ofende aquel otro conocimiento. Y quizás en gran medida gracias a Kant hemos vuelto otra vez al subjetivismo como medio prevalente de comprender la naturaleza. En la Neo-Inquisición, tú dedicas palabras y gastas calorías escribiendo sobre el fin de la verdad. Mi pregunta es, ¿de qué manera se ha logrado esto y cómo hacer para volver a la senda del progreso basado en la racionalidad y a modo de contraste y quizás para ablandar los corazones de nuestra audiencia? Porque hablar de racionalidad suena como hablar de un robot frío, sin sentimiento.
Entonces, ¿de qué manera los resultados de la racionalidad son distintos a aquellos del puro subjetivismo? Chuta, este es el tema más profundo que uno puede abordar cuando está analizando la decadencia de una civilización. Yo estoy muy convencido de que la civilización occidental está entrando en una fase compleja de decadencia. No es la primera, por supuesto, pero uno no sabe si va a ser la última. Eh, el problema que estamos enfrentando hoy es de tipo epistemológico. Tú lo sugerías ya en la introducción a la pregunta. ¿Qué significa eso? Que no tenemos ya un consenso en Occidente establecido respecto a que existe una verdad o que existen verdades en distintas áreas a las cuales nos podemos aproximar aplicando un cierto método. Hoy llega a tal punto que tienes que explicar que las matemáticas no son racistas, que las matemáticas no son una creación del hombre blanco occidental para oprimir a los demás. Y por lo demás hay distintas aportaciones de matemáticas que vienen de otras culturas, pero ese es un tema, que la gramática no es racista, el uso correcto del lenguaje. Y así una serie de cosas. Hace poco tiempo el físico de Harvard, un profesor de física de Harvard, ¿cómo se llama? Este que es bien conocido, Lawrence, ya se me va a venir el nombre de vuelta, pero escribió un artículo en el Wall Street Journal donde él comparaba la situación de las ciencias duras hoy en día con la distorsión de las ciencias y el ataque al que fueron sometidos las ciencias bajo el nazismo y el comunismo. Es decir, el comunismo planteaba que había toda una ciencia burguesa que había que deshacerse de ella porque eran de burguesa y por lo tanto era un instrumento de opresión, y que la verdadera ciencia era la que provenía del materialismo dialéctico. Y eso lo aplicaron, de hecho, en Rusia con su producción agrícola, y sabemos que generó una de las hambrunas más impresionantes de la historia, con millones de muertos de hambre. Y los nazis hacían lo propio con la supuesta ciencia judía, o la que no fuera alineada, ¿cierto?, con su visión racial, que era completamente irracional. Entonces, hoy, Lawrence Krauss, así se llama este físico, dice que las ciencias están pasando por algo muy parecido. Yo tengo varios ejemplos en mi libro La Nueva Inquisición de eso. Entonces, cuando tú ya no tienes una noción compartida, un mínimo común denominador de que hay una verdad y de que hay una forma de acceder a esa verdad, se hace imposible la vida civilizada. Porque, primero, todos los problemas de la vida en común, lo que tiene que ver con políticas públicas, económicas y otras, si tú no crees en el método científico, no tienes ni una manera de saber cómo asignar los recursos, dónde tienes mayor impacto, menor impacto, si el puente tiene que ser con 50, digamos, carreteras de ancho o con 2 carreteras de ancho, no tienes ninguna manera de saber eso. O sea, llegas a un desquiciamiento total. Y eso es lo que dice Harry Frankfurt en un ensayo, el filósofo de Princeton, de que toda sociedad necesita al menos tener una noción de verdad, porque tiene una utilidad proteica, ¿verdad? O sea, es imposible funcionar si no tiene una noción de verdad. ¿A cuánta gente hay que vacunar en la pandemia? ¿Cómo se resuelve esa pregunta? Vamos a decir que es una construcción social, la ciencia de la biología, que las vacunas, porque eso es lo que dice toda la narrativa anti-ilustración a la que tú te refieres, que viene de varios pensadores, en los que podríamos entrar, pero eso es lo que dice. Entonces, hemos llegado a un punto en que las ciencias han perdido legitimidad y han perdido influencia. Hoy día importa más que un determinado laboratorio tenga paridad de género o tenga minorías representadas a cuáles son los resultados de ese laboratorio en términos de investigación científica. Tienes ese problema en la astronomía, lo tienes en la biología, lo tienes en la medicina, lo tienes en todas las áreas del saber. Y yo soy, obviamente, un defensor de la racionalidad, al estilo de Steven Pinker. No hay ninguna evidencia de que tener paridad de género aumente a la capacidad que tengamos de conocer las estrellas o cómo funcionan los asteroides. De hecho, es una estupidez sostener una cosa así. Tú podrías tener paridad de género, pero porque las personas que están ahí son todas brillantes y son las mejores. Y ahí sí vas a tener mejores resultados, pero no por la paridad de género por definición, ¿ok?
Lo mismo está ocurriendo en la música, lo mismo está ocurriendo en los museos, en el arte. O sea, todo tiene que ser con este prisma tribal, primitivo, colectivista e irracional. Y lo más peligroso es que si tú niegas la existencia de ciencias, que en el caso del feminismo es súper claro, ¿no? En el caso del feminismo hegemónico esto es muy latente, se ve, porque niegan la existencia de aspectos biológicos a la hora de definir el género, ¿no? El género es enteramente una construcción social. No hay aspectos, digamos, que están anclados en el cerebro que también inciden, ¿no es cierto?, en la diferencia entre hombres y mujeres. Eh, Cuando tú llegas a ese nivel de desorden, solamente puede quedar el caos, porque ¿cómo legislas tú? Y se han producido problemas de este tipo. Hay toda una discusión ahora de la participación de los hombres trans en los deportes femeninos, porque están liquidando a todas las mujeres. Las mujeres, digamos, biológicas no pueden ganarle a los hombres trans, porque evidentemente los hombres trans tienen una masa muscular mayor y todas esas cosas. También hay gente que se ha cambiado de género antes de que la tomen detenida para irse a la cárcel de mujeres, y ha habido escándalos por eso. Entonces empieza a producirse un problema de caos y desorden. Y no estoy cuestionando que haya legitimidad en reclamos de personas transgénero, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no podemos rechazar la ciencia solamente por no ofender a otros. Y después viene la argumentación moral, que es casi tan importante como la científica. También es el diálogo racional el que permite establecer lo que está bien y lo que está mal. No es un impulso o un instinto. Si fueran impulsos e instintos, viviríamos en el barbarismo completo. Un grupo dominaría a otro, podríamos volver a la esclavitud, podríamos hacer un montón de cosas de ese tipo. Es porque hemos sofisticado nuestro razonamiento moral ético y hay una argumentación que se funda en ese razonamiento que nos permite llegar a cierto tipo de conclusiones. Pero si todo se convierte en emociones y como yo me siento, entonces ese razonamiento también se hace imposible. Y como consecuencia se desata la violencia, porque evidentemente si tú no tienes una noción de que la racionalidad es lo que te permite, ¿no es cierto?, en un debate y en un diálogo racional, es decir, con las reglas de la evidencia y la lógica, llegar a ciertas conclusiones para resolver conflictos de la vida en común, ¿cómo lo resuelves? Te quedas sin ningún mecanismo para resolverlo. Son mis sentimientos contra los tuyos. ¿Y cómo dirimimos si nuestros sentimientos son contradictorios, los tuyos respecto a los míos? Lo único que queda como camino es la violencia. Y por eso la irracionalidad que estamos viviendo, este hiperemotivismo, la hemocracia, es incompatible con la libertad de expresión, totalmente incompatible, porque esta supone ciertas reglas bajo las cuales uno discute, y también es incompatible con la democracia, porque la democracia supone la ausencia de violencia, supone la deliberación racional para resolver problemas de la vida colectiva. Eso es lo que supone la democracia. Entonces, si tú sostienes que, yo pongo un ejemplo en el libro La Nueva Inquisición, de una mujer que en Estados Unidos, y con esto voy cerrando la respuesta, afirma que ella es una esclava, es una mujer afroamericana, pero que tiene un trabajo completamente normal, sin ningún problema, nadie la obliga, igualdad ante la ley. Hoy día es más, a los afroamericanos en Estados Unidos los tratan mejor que a cualquier otro grupo. Y ella dice que es una esclava, igual que lo que había, ¿cierto?, antes de la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, Andrew Sullivan, que es este periodista bien famoso en Estados Unidos, cuestiona, ¿no es cierto?, esta afirmación. Y ella dice, no te corresponde a ti como hombre blanco juzgar lo que yo percibo como mujer negra. O sea, eso es el irracionalismo completo, eso es el caos. Ese es el pacto con el demonio. Yo lo pongo en términos de Mefistófeles, ¿no?, de la obra de Goethe, porque es una advertencia que hace Goethe a no dejarnos llevar por esos demonios de las pasiones y ordenarlos, contenerlos, racionalizarlos y domesticarlos. Eso es lo que permite la vida civilizada. Tú haces el pacto con el demonio y te entrega en el fondo al caos y a la destrucción, que es lo que le termina pasando a Fausto. ¿Ya? Pero por eso la literatura clásica es tan importante leer. La otra de las cosas que atacan como expresión de supremacía blanca occidental patriarcal, ¿verdad? O sea, Goethe, Shakespeare, toda esta gente son unos miserables. No es que tengan más calidad que cualquier escritor de la esquina, es que se les considera buenos solo porque son hombres blancos. Claro. Porque esa es la narrativa que se ha instalado. Entonces, todo esto finalmente es un esfuerzo por demoler desde sus fundamentos lo que es la civilización occidental y parte por las humanidades. Y esto yo se lo dije a Steven Pinker y en una conversación que tuvimos poco tiempo atrás en un grupo que no era muy grande, le hice la pregunta en realidad y él contestó sí, efectivamente las humanidades son el alma de una civilización. Si tú
reflexionas en torno a lo que es permitido, lo que no, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es admirable, lo que no es admirable, todas esas cuestiones no vienen de la física ni vienen de las matemáticas. Eso viene de las humanidades, viene de Dostoyevsky, qué es lo que significa ser humano, en fin, toda esa reflexión, incluso la ciencia termina derivando, ¿no es cierto?, de la búsqueda filosófica, de la filosofía, la búsqueda por el saber. Entonces, eso lo hemos perdido lamentablemente en buena medida, no 100%, pero en buena medida, y de ahí ha infectado al resto de la sociedad, y con estas dinámicas propias de los procesos, ¿no es cierto?, de desintegración social, moralistas, se están subiendo a este carro personas no solo académicos y medios de comunicación, sino también en grandes empresas tecnológicas y muchas otras. Entonces, eso, si sigue avanzando, yo temo que vamos a perder por completo nuestras libertades y la capacidad de vivir en democracias liberales. Mira, que me hiciste recordar dos cosas. Una, que después de la Revolución Francesa, lo primero que se hizo fue crear el Conservatorio de París, donde se dijo que se iba a entrar ahí por mérito. Ya no importaba si tú eras de la nobleza, si pasabas la audición, tenías las mismas oportunidades de que si venía de la clase más pobre y era igualmente talentoso. Una de las cuestiones que con las cuotas se omite, ya no se acerca al mérito, no es acerca al mérito, sino que otra vez es cerca del grupo que viene, a cómo luces, etcétera. Y lo otro, recuerdo lo que nos dijo el profesor Aviloev hace unos días atrás, que él también estaba de acuerdo contigo en que las humanidades eran prácticamente una de las herramientas más importantes que íbamos a necesitar a futuro, porque sobre todo, imagínate cuando estemos trabajando y funcionando con inteligencia artificial, van a haber preguntas que van a tener que ser respondidas con humanidades filosóficas, porque las máquinas van a tener que estar decidiendo entre vida y muerte, si, por ejemplo, tienen que operar una persona. Entonces, las humanidades debiesen ser más atendidas porque son la clave. Y bueno, la siguiente pregunta te la va a hacer Ignacio. Ignacio, adelante. Bueno, primero que todo, bueno, darte la bienvenida, Axel. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda, bueno, es un placer estar conversando contigo y enriquecernos de todo esto. Antes de Gracias. empezar, a mí me gustaría hacer una precisión, ¿sí? ¿Ya? Es cuando, quizás porque el tema, ¿no es cierto?, del género, y muchas veces de estos problemas que viven estas personas transgéneros, las cuales obviamente no se pueden negar, no es que nosotros hagamos en cierto sentido, un ataque o nosotros neguemos la humanidad de estas personas, sino que cuando nosotros hacemos estas críticas es que nosotros estamos conversando acerca justamente, como dijiste, de las implicancias y los impactos que pueden tener estas ideas en la política y en la sociedad en el sentido de esta capitalización de poder de estos grupos de interés, ¿no? Lo cualmente tú recién comentabas de qué sé yo, algún violador o algún delincuente que de cierto modo ¿cómo se llama? Se utiliza estas ideas del género, ¿no?, para cambiarse el sexo en justo determinado momento e irse a una cárcel de mujeres. Es un ejemplo más o menos importante ese. Pero bueno, a mí me gustaría comenzar este bloque, seguirlo, ¿verdad?, con la idea del surrealismo, y justamente hemos visto, sobre todo en Chile, a diferencia de América del Norte, una explosión emocional, justo como tú decías, un sentimiento que prima por sobre la razón y el sentido común, obviamente, y que hace de las personas, bueno, por sobre todo los jóvenes, sentirse de alguna forma con esta autoridad de definir la realidad objetiva y sobre todo de moldearla de acuerdo a sus experiencias personales, incluso pasando a llevar la libertad a los demás. Bueno, estas ideas, también comentaste anteriormente, han estado influenciadas de manera sutil por las corrientes postmodernistas de pensamiento. Sin embargo, no quiero indagar mucho en este tema hoy, porque en un par de programas vamos a estar conversando con el profesor Stephen Hicks, bueno, para que nos explique, ¿no es cierto?, el significado y qué es realmente el postmodernismo y cómo ha afectado a la sociedad, para que los que nos están mirando hoy ya lo tengan presente. Bueno, sin embargo, me gustaría conversar contigo sobre dos temas que me parecieron muy interesantes de tu libro. Creo que la Nueva Inquisición captura bastante los fenómenos que deben ser estudiados más en profundidad y, bueno, da un muy buen resumen de los sentimientos como también de las nuevas fuerzas políticas y de opinión pública para aquellos que de alguna manera han estado un poco desconectados por alguna razón de lo que está pasando hoy. Bueno, el primero de estos temas es un apartado de tu libro que se titula Escribiendo la historia de martillazo. Bueno, aquí comentas no solo la situación de Chile, sino que Europa y Norteamérica en el sentido de estos movimientos que alimentan el sentimiento del victimismo, siguiendo un poco con lo que hablaba con Francisco, eh,
y llega a tergiversar la historia e incluso reescribirla, ¿no? Como por ejemplo los movimientos anticolonos, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, los cuales literalmente se dedican a derribar monumentos. Y bueno, sin ir más lejos, esto lo vivimos en Chile con los sistemáticos y ridículos ataques al general Baquedano, al monumento, donde nos podemos dar cuenta que poco y nada realmente es lo que se entiende de historia de Chile y mucho de dogmatismo e ideología infundada. Ahora, mi pregunta es, para ser preciso, ¿por qué? ¿Cómo es que estos movimientos o corrientes políticas filosóficas literalmente borran la historia con el codo? Y más recientemente, ¿cuál es la razón de los ataques sistemáticos a los monumentos y las instituciones que de alguna manera han sido los cimientos de nuestra cultura y la cultura occidental en general? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué pasa esto? Mira, ahí puede uno entrar en distintas dimensiones de la explicación. La más evidente es que las universidades han sido capturadas por estos activistas de izquierda, con toda esta eh, narrativa posmoderna y por lo tanto Occidente, porque finalmente eso es lo que plantea el posmodernismo y todas las corrientes no marxistas. Occidente vendría siendo una civilización execrable, indecente, inmoral, opresiva, que margina a minorías, y eso habría que destruirlo. Y eso no se manifiesta solo en sus instituciones legales o económicas, sino también en todo este tipo de símbolos, ¿no? En su lenguaje, en sus estatuas, en los tipos de parámetros estéticos que exige. Por eso todo el ataque que tú ves hoy en día a las mujeres más bellas, sobre todo, ¿eh? A Victoria's Secret, con sus modelos, en fin, y ahora está viendo cada vez más que se incorporan modelos, entre comillas, modelos, porque ya no son modelos mujeres completamente promedio, en lo que antes eran reservados para un ideal de tipo de belleza, donde pocas mujeres podían acceder. Supongo que con los hombres va a empezar a pasar cada vez más lo mismo, cuando los pocos que los utilizan para marcas de ropa y cosas por el estilo. Entonces, eso de lo que te habla es de una decadencia, ¿no? Que ya bajo el pretexto de cuidarle las emociones a un determinado grupo, porque son víctimas y oprimidos de otro grupo, el hombre blanco heterosexual occidental, tú lo que haces es derribar todos los estándares de excelencia, destruirlos por completo. Excelencia en la belleza, destruido. Excelencia en la ciencia, se está destruyendo cada vez más con las políticas de diversidad racial bajo las cuales ingresan los estudiantes a la universidad a estudiar ciencias hoy en día. Lo mismo los laboratorios, los criterios bajo los cuales los laboratorios y profesores reciben fondos públicos para investigar. Entonces ya, si no tienes una cierta paridad, no te los dan. Entonces se está destruyendo todo bajo el pretexto de que estamos protegiendo a minorías históricamente marginadas en una civilización execrable, inmoral e injusta. Y esta reacción, finalmente, que no es nada nueva en la historia humana, movimientos iconoclastas ha habido muchas veces, pero es un esfuerzo por instalar lo que Nietzsche llamaba la moral de los esclavos. Esa es la verdad. Y la moral de los esclavos es la moral de aquellos que observan la excelencia y no son simplemente pasivos frente a ella, sino que como no pueden participar de esa excelencia, desarrollan un profundo resentimiento contra ella. Y no solo un resentimiento, articulan toda una narrativa y una ideología que subvierte los valores. Entonces, lo que antes era considerado excelente, ahora es considerado execrable. Para ellos, ¿no es cierto?, encumbrarse en estatus frente a lo que había antes. Entonces, hoy, una persona que no necesariamente es la mejor en materia de ciencia está en el laboratorio líder en Harvard o donde sea. Y no era una persona necesariamente mejor que otros competidores. ¿Por qué? Porque tiene una determinada raza, un determinado género, o le dan el premio Oscar a las películas que solo anunciaron, ya no por su calidad, sino porque tengan cierto nivel de diversidad. Ya no te dan la película el premio Oscar a la mejor película. Lo mismo está pasando con los Grammy. ¿Cómo se dirá que Bill Maher, usted lo deben conocer, este humorista político, comentarista norteamericano, que es de izquierda,
uno de los últimos programas que yo lo sigo mucho porque es un tipo que vale la pena, cree en la libertad de expresión, o sea, es contrario a toda esta izquierda radical que quiere destruirlo todo. Comenta sobre los Grammys, sobre la entrega de los Grammys, los últimos, y dice, bueno, había una época en la cual esto se le entregaba a los mejores músicos, y eso parece que se acabó. Y así en todo, en todo. Hoy día todos podemos ser, todas las mujeres pueden ser modelos de Victoria's Secret. Con lo cual tú destruyes la idea de que hay modelos. Precisamente un modelo es un estándar de excelencia, ideal. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se sientan ofendidas, oprimidas, todo un conjunto de mujeres que debe ser una minoría entre las que no cuadran con ese estereotipo de todas maneras, pero y por tanto que se vean representadas en esto, destruyéndolo. Porque finalmente no es la idea, ¿no es cierto? Terminan destruyéndolo. Ujú. Esa es la idea de ser modelo, o estoy poniendo un ejemplo que es sumamente elocuente y claro en este sentido, pero hay muchos otros que podrías tomar. Lo mismo pasa con las orquestas de música. No necesariamente la persona que es el mejor violinista o la mejor violinista es la que entra, sino que hay que velar por una paridad de género, entonces la calidad de la música disminuye, finalmente. Y todo así, con esta rebelión de los resentidos, que son personas que alegan ser oprimidas sin serlo. Y por supuesto hay muchos que toman ventaja de esto. El mejor ejemplo es la Meghan Markle con el príncipe Harris, pero sobre todo la Meghan Markle. Porque ella se presentó como la gran víctima frente a Oprah y acusó de racismo a toda la corona británica sin decir quién. Y obviamente es patológico de los tiempos que vivimos haber visto esa entrevista de multimillonarios hablando con billonarios sobre qué oprimidos son. ¿No es cierto? Una duquesa casada con un miembro de la familia real de Inglaterra que nunca en su vida trabajó y que se queja que tiene que vivir con la herencia de su mamá y él tiene 30 millones de dólares de patrimonio. Entonces, la verdad es que hemos llegado a ese absurdo, pero como Nietzsche anunciaba, es cuando las élites absorben como propias estas ideas cuando una civilización se acaba y todo se derrumba. Y las élites en Occidente han adoptado como propias estas ideas, especialmente en Estados Unidos. Y por eso Meghan Markle puede hacer el negocio de su vida, una actriz de segunda categoría en una serie de Netflix, y ahora ser probablemente la actriz más famosa del mundo. O sea, una de las más famosas de todas maneras, no por ser actriz, sino porque con quien se casó y por lo que acaba de hacer y decir. Entonces, estamos enfrentando una cuestión bien compleja y estos resentidos no dejan opinar. Y tuviste el caso de la J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, cuando ella simplemente puso que había una experiencia propiamente femenina. Y el lobby LGTB, de fanáticos, porque estas son ideologías totalitarias. No te olvides tú que el irracionalismo es la esencia del totalitarismo. Esto lo dice Hayek, esto lo explica Popper, Mises. O sea, el irracionalismo en la esencia, está en la esencia del totalitarismo. ¿Ya? Y se le fueron encima y la intentaron destruir. Y afortunadamente en su editorial el liderazgo defendió su libertad de expresión. Pero estamos entonces transformando la esfera pública en una cuestión invivible, donde hay solo una visión que se puede imponer por la fuerza y cada vez más la legislación está recogiendo esto. Y nos están reprimiendo a los que queremos debate. Nosotros no queremos marginar a nadie, queremos incluir a todo el mundo en la discusión, pero tiene que haber reglas en las que estemos de acuerdo. No me puedes tratar a mí, simplemente por ser hombre y blanco, de que soy racista, como esta autora que escribió este libro White Fragility, que es una copia casi del Mein Kampf de Hitler aplicado a los blancos. Tú eres inferior por ser blanco, racialmente. Hombre o mujer, da lo mismo. O sea, si vamos a discutir en esos términos, no podemos discutir porque tú no me reconoces como un igual en la discusión. Me estás reconociendo como tu enemigo y me estás tratando como tal. Y si alguien te trata a ti como un enemigo, esa misma persona se convierte inmediatamente en tu enemiga. No porque tú quieras, es porque es así. Si alguien entra ¿no es cierto?, en tu departamento en este minuto con una pistola, tú no tienes mucha opción. Es tu enemigo, te tienes que defender de esa persona. Claro, y desde luego ese igual es el discurso neomarxista de la dialéctica de Ernesto Laclau, donde tiene un libro, me acuerdo que de manual, él hace la división, ¿no es cierto?, entre estos buenos y malos, y comienza, ¿no es cierto?, esta estrategia política básicamente de las identity politics dentro de Claro. América. Claro, en la razón populista él habla de eso. Y eso de la identity politics
es el retorno al tribalismo. Mira, el liberalismo, que es la fuerza que, a mi juicio, produce la civilización occidental y la catapulta al primer lugar en el mundo, ¿no? En términos de innovación científica, de crecimiento, de todas esas cosas. Parte del avance de la igualdad moral de los seres humanos. Y por eso la esclavitud no se pudo sostener en Estados Unidos, porque la Declaración de Independencia ya viene claramente afirmando que la esclavitud es incompatible con los principios sobre los que se funda Estados Unidos. Eso lo sabía Thomas Jefferson, eso lo sabían los padres fundadores. No eliminaron la esclavitud porque en ese momento la prioridad era pelear con Inglaterra. No podían tener una lucha interna si querían independizarse. Pero all men are created equal, y se refiere obviamente a todos los seres humanos, es incompatible, fueron los argumentos que utilizaron las asociaciones abolicionistas en Estados Unidos, donde estaban integradas fundamentalmente por blancos, eso la gente no lo dice, para combatir la esclavitud en ese país, pero es incompatible por esa idea moral. Si no es obvio desde el punto de vista de la historia humana que la esclavitud esté mal. La esclavitud fue una práctica generalizada en el planeta completo. Los aztecas la aplicaron, los egipcios la aplicaron, los árabes esclavizaron más africanos que lo que esclavizaron las potencias occidentales. Se practicó en Asia, en todas partes, en Europa, los romanos, los griegos, todo el mundo lo hizo. Era una cuestión bastante generalizada, y solo la evolución occidental filosófica que deriva del cristianismo y del liberalismo lo que empieza a plantear esto está mal. Fuimos los occidentales los primeros en decir que la esclavitud estaba mal. No fueron los chinos, ¿ah? Ni los africanos, que por lo demás también esclavizaron a más blancos de lo que esclavizaron los americanos. Los piratas de Barbary Coast, que eran africanos. Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, fue uno de las víctimas de los piratas de Barbary Coast, estuvo esclavizado varios años. Entonces, incluso los nativos americanos en Estados Unidos practican la esclavitud antes que llegaran los blancos. Entonces, mira, estas son las cosas que destruyen, ¿no es cierto?, este romanticismo, esta ideología, que además busca esta pureza moral absoluta, porque ese es el problema. Entonces ya no solamente vas a bajar la estatua de Robert Lee, general de las tropas confederadas en la guerra civil, ahora han bajado estatuas de Abraham Lincoln, que fue el que liberó, ¿cierto?, a los esclavos en Estados Unidos. ¿Por qué las han bajado? Porque claro, Lincoln no era tampoco un partidario de la igualdad total, absoluta, entonces por ahí dijo algunas cosas que no eran tan puras como lo que se sostiene hoy día, que Black Lives Matter no considera que pasan el estándar de pureza moral de ellos. Entonces hay que botar las estatuas de Lincoln, hay que sacarlo todo. Obviamente las de Jefferson, habría que cambiarle el nombre a la ciudad de Washington, habría que hacer todo eso. Porque tenemos a estos fanáticos totalitarios intentando limpiar al mundo de todos los pecados, muy parecido a lo que hace ISIS en Oriente, allá digamos, en el Medio Oriente, con todos estos monumentos, estas cosas que destruyen, para ajustarlo a la pureza moral máxima, ¿cierto? Tenemos esos fanáticos que son muy peligrosos y que están básicamente intentando hacer una revolución para destruir todo lo que hay, bajo, y mírate la idea además que plantean, de que ellos son moralmente superiores a todos nosotros y que por lo tanto pueden ver lo que nadie más puede ver y tienen el derecho a ordenarnos a nosotros cómo pensar, cómo vivir y lo que podemos considerar aceptable y lo que no podemos considerar aceptable. Y si no nos gusta, incluso han llegado a sostener, se nos debe cancelar por completo. Que en otros tiempos te liquidaban, es decir, te ejecutaban, pero hoy en día te cancelan, te matan socialmente, digamos. Así es. Y es el mundo en el que estamos viviendo. Así es, bueno, para ir cerrando este bloque, bueno, muchas gracias, Axel, porque sabemos que tu tiempo es un poquito limitado hoy día para que sigan los demás, pero para cerrar la idea, sobre todo el tema de este día imperante del racismo en Estados Unidos, ¿no? Es bueno destacar que Estados Unidos, según tengo memoria, es el único país en el cual murieron 600.000 personas para defender la idea en la cual la libertad, ¿no es cierto?, es el derecho natural más valioso de la humanidad. Claro, muchas veces no, la gente no lo el sabe. único país que tuvo una guerra civil descarnada, donde, como tú dices, murió más de 500.000 de personas para defender un principio, el de la igualdad ante la ley, el de la igualdad moral de todos los seres humanos. Y ese es el que ellos denuncian como el país tan miserable, tan Nefasto, tan nefasto. Es una cuestión increíble.
Cuando estaba estudiando historia acá, cuando estaba undergrad, fue sorprendente darte cuenta, porque te cuentan una historia sobre los republicanos y te das cuenta que básicamente el Partido Republicano se formó como un partido para liberar el sur. Y algo que no te cuentan, y ahora se sataniza. La siguiente pregunta ahora te la va a hacer María José. Adelante, María José. Gracias. Hola, Axel. Hola. Voy a ser breve en mi pregunta. Al inicio del libro, voy a leer textual, dice: a esos herejes que jamás perdieron el coraje de servirse de su propia razón. Ahora que estamos en una cultura tan emotiva de victimizarse y que la razón ha perdido su estatus y deja de ser lo que nos conduce al actuar actualmente, entonces mi pregunta va enfocada, ya que estamos en este periodo de decadencia cultural. ¿Hay algún punto de retorno, de salvar la cultura occidental? ¿Cómo se podría hacer eso y cómo resistimos hoy día a esta cultura que ya es hegemónica? Yo creo que hay reacciones, están teniendo lugar, y tanto en la derecha, el mundo conservador, como en la centroizquierda, se está viendo figuras importantes decir que esto tiene que parar, ¿no? Y que está llegando demasiado lejos y todas estas purgas. Hay una cierta reacción que a mí me da esperanza. Ahora, me parece que hay que recuperar las universidades de alguna manera. Yo no tengo claro cómo, pero si tú tienes las facultades de humanidades en Princeton, Harvard y todas esas universidades que tienen tanto prestigio, más las de ciencias sociales cada vez, capturadas por activistas radicales de izquierda, porque no son académicos, no son intelectuales, son activistas de izquierda extrema que lo que buscan es, como decía Marx, transformar el mundo, no entenderlo. Entonces, ellos tienen un principio moral determinado, la inclusión, la diversidad, lo que sea, y hacen todo para conseguir la transformación en el sentido de ese principio moral. No están buscando la verdad, que es lo que se supone que las universidades debieran hacer. Por supuesto, tú puedes investigar estructuras de presión y cuestiones así. Pero si tú ya llegas al punto de mentir, de tergiversar la información, de negar la validez de la ciencia, de expulsar a todos tus colegas que no estén totalmente de acuerdo contigo, de sancionar a cualquier alumno que te haga una pregunta incómoda, ya llegas a ese nivel, tú ya no estás reflexionando, estás adoctrinando. O sea, los nazis también estaban de acuerdo con las personas que pensaban igual que ellos, o sea, defendían la libertad de expresión para todos los que estuvieran de acuerdo con ellos, ¿no es cierto? Eso es propio de todo movimiento totalitario. Hitler también cree en la libertad de expresión de quienes lo seguían en todo. Esa es por lo demás, una frase de Noam Chomsky, creo. Y entonces, recuperar las universidades me parece fundamental. No sé bien cómo hacerlo, para serte franco. Después la cultura y el arte. El cine, la literatura, que está siendo cada vez más censurada también, pero sobre todo yo diría el arte más popular, que vendría siendo el cine, las películas, de todas esas cosas, la música, hay que liberarla de las cadenas de la corrección política, que es esta ideología totalitaria, que te impide pensar y plantear puntos de vista distintos. Y hay algunos esfuerzos, la Heterodox Academy en Estados Unidos, de Jonathan Haidt y otra gente, que está trabajando por precisamente abrir los espacios de libertad de expresión, que más académicos puedan plantear puntos de vista divergentes, por incrementar la diversidad intelectual, porque esa es de la que nadie habla, ¿no es cierto? Como ser todos distintos por fuera, pero tenemos que pensar exactamente igual. Esa es la idea de diversidad de hoy en día. Bueno, Haidt y otros también estaba esta idea del Journal of Controversial Studies, o Controversial Ideas, que estaban sacando, ¿no?, en un profesor de Oxford con Peter Singer en Princeton. No sé en qué ha quedado eso, pero algo se está haciendo, se está reaccionando. Las renuncias de personas al New York Times, el New York Times, por supuesto, ha perdido mucha credibilidad a partir de esas renuncias de editores que son de izquierda, pero que dicen, oye, acá ya nadie puede pensar otra cosa que no sea lo que dictan las hordas fanáticas totalitarias de Twitter, de extrema izquierda. O sea, ya bajo esas circunstancias no puedo seguir trabajando acá. ¿Qué le pasó a Barry Weiss, por ejemplo? Que acaba de escribir además un artículo muy interesante que se los recomiendo. Salió en City Journal, pero el completo está en su página web, sobre el adoctrinamiento extremo que reciben los colegios
los niños de los colegios más caros de Estados Unidos, las élites en Estados Unidos. De hecho, ese era, perdón que te interrumpa, ese era mi punto también al escucharte hablar, que decías que hay que recuperar mucho las universidades, que estoy de acuerdo, pero quizás estábamos llegando un poco tarde en las universidades, porque ya el trabajo viene de mucho antes. Claro, son las dos instancias, los colegios y las universidades. Es verdad que los colegios también vienen sesgados, los profesores son predominantemente de una línea ideológica que no es amistosa con la crítica racional o el pensamiento racional, y las universidades refuerzan eso y después le dan credibilidad con su certificado, porque cuando tienen el título de Harvard, eso te da una cierta credibilidad. Son el equivalente a los títulos de nobleza de hoy. Entonces, habló el licenciado de Harvard, antes hablaba el conde, y todo el mundo le creía, ahora habla el de Harvard y todo el mundo le cree. Entonces se supone que este tipo sabe algo, pero al final estás viendo que son unos adoctrinados, que no entienden nada, que están buscando simplemente avanzar una agenda de poder de ciertos grupos. Entonces, eso, tú tienes razón, hay que atacarlo en los dos niveles. Y ese artículo de Barry Weiss, realmente yo lo recomiendo, es estremecedor. Porque tú te hubieras imaginado en los colegios de la Alemania nazi un adoctrinamiento de ese tipo, en donde los padres te confiesan que tienen miedo de hablar con los padres de otros niños sobre lo que les están enseñando porque los pueden denunciar y se acaba su vida. O sea, es totalitario, orwelliano, francamente. Y eso están pagando $40.000 al año para que un niño sea adoctrinado así en California o en Nueva York. Es una locura. Muchos de estos colegios. Entonces, hay reacciones, ¿no? Esperemos que tengan la suficiente fuerza como para que prevalezca nuestro ideario liberal. Y yo creo que hay una esperanza de que sea así, ¿no? Yo no lo doy todo por perdido. Sí, Axel, el tiempo ya más o menos se nos fue, la verdad. Veamos si tenemos rápidamente tiempo para contestar una última pregunta. Rafael. Bueno, Axel, ante todo, muchas gracias, un honor tenerte aquí y conocerte. Yo soy el único venezolano aquí en el grupo en este momento y por esa razón yo creo que voy a hacer una relación muy directa con esta última pregunta que te hizo María José, sobre todo las universidades. Tú muy bien sabes que tenemos un venezolano muy reconocido dentro de una de esas grandes universidades, precisamente Harvard. Este señor ha estado promoviendo un plan llamado Plan País para Venezuela, supuestamente la solución para todos los problemas de Venezuela. Pero resulta que detrás de ese Plan País está una persona en la cual se encierra una serie de teorías que han tratado de vender como teorías conspiratorias. Me acuerdo que Rothbard dice que la búsqueda de conspiraciones nunca le gusta al Estado y estas personas que están promoviendo este tipo de cambios, porque significa que estamos buscando motivos, ¿verdad? Y la atribución de responsabilidades a las fechorías históricas, decía Rothbard. Y este señor que está detrás de este Plan País, que inclusive el director del CID de Harvard lo dijo públicamente, financió al Plan País, es Soros. Y todos sabemos todas esas teorías y todas esas que comentamos dentro de nuestra área. Yo quisiera saber si tú crees realmente qué tan responsable es este tipo de personas al estilo Soros y de la destrucción de todos los valores del Occidente, y qué crees que consecuencias puede traer si realmente puede ser cierto todas estas teorías que estamos hablando. Inclusive nosotros aquí siempre hablamos de eso, sobre el nivel de maldad y daño que le puede causar a los valores de Occidente personajes como este señor Soros. Y ojo, digo una cosa, el otro, Hausman, un economista muy reconocido, pero la máxima defensa de él, cuando alguien argumenta en contra de eso, es decir, que tú eres antisemita. Incluso se lo ha dicho a personas que son también judíos. Entonces, eso es lo que yo quisiera ver, todo este hálito conspirativo que hay en torno a este tipo de personajes como Soros. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que hay una gran exageración respecto a las capacidades de organizar, mover y promover determinados eventos en la historia por parte de personas como Soros y otros antes,
y también una exageración respecto a su nivel de maldad. En general, me parece que se convierten como en mitos. Lo mismo con los hermanos Koch por el otro lado, los Koch brothers. Por el lado a la izquierda, ¿no? Los grandes íconos del mal son los Koch brothers y ellos financian, ¿no es cierto?, todo este movimiento neocon que quiere seguir con las estructuras capitalistas opresivas y un montón de ese tipo de cosas. Incluso hubo un movimiento que se llamaba The Koch Universities por parte de las izquierdas extremas. Sí creo que Soros es una persona en general mal inspirada. Ideológicamente ha promovido cosas hasta donde uno puede ver que son muy voluntaristas, son de una visión muy ingenua, me parece a mí, muy políticamente correcta. También ha financiado grupos con inspiración totalitaria, o sea, Revolución Democrática en Chile tuvo financiamiento de Soros, eso lo reconocieron. Y yo no sé si él es consciente o no de eso, pero da la impresión de que ha repartido dinero a ciertas organizaciones antisistémicas que generan mucho daño, ¿no? Y que le arruinan y destruyen la calidad de vida también a la gente común y corriente. Pero también ha financiado otras organizaciones, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría, que luchaban contra el bloque comunista y las dictaduras totalitarias de esa época, lo cual es bueno y es positivo. Ahora, yo no creo, para ser honesto, que el plan que pueda haber para Venezuela de parte de Haussmann sea una cuestión malintencionada. Y a mí me costaría pensar eso. Creo que Venezuela es una catástrofe de tal magnitud que ya es imposible hacer algo peor que lo que hay de todas maneras. Pero además, creo que debe haber algo pensado para restaurar una democracia liberal relativamente funcional, con economía de mercado. Yo sé que Ricardo Haussmann es de ese tipo de personas, o sea, él cree en la economía de mercado, obviamente no al nivel de los libertarios, pero sí, en términos generales, cree en ese sistema, con un componente de presencia estatal, y no tenía antecedentes de que Soros podría haber financiado algo de ese tipo, no sabía. Pero es curioso porque Soros es una persona también con muchos adversarios o enemigos en el mundo judío, si tú quieres, porque él ha sido muy anti-Israel. Entonces, ha sido una persona poco querida por un cierto sector. Ahí no es un sionista para nada, es al revés. Y claro, no conozco qué tipo de relación tienen ahí o qué rol juega él, pero si está financiando algo que es liderado por Haussmann, yo tendería a pensar que es algo razonable. Yo no... Como te digo, aquí hay matices, ¿no? Que hay que hacer. Creo que en algunas cosas, o sea, no sé si Soros ha financiado Black Lives Matter, por ejemplo, pero si lo ha hecho, yo no tengo antecedentes, creo que eso sí es una organización violentista, más bien revolucionaria, de inspiración marxista, según han reconocido sus propias fundadoras. No es que yo lo esté diciendo, ellas lo han dicho. Que justifica el uso de la violencia, la destrucción de propiedad pública y privada, y que no tiene ningún interés en defender el interés, digamos, a los afroamericanos. O sea, no es eso lo que le interesa a Black Lives Matter, eso es evidente, ¿no? Y esto hay muchos afroamericanos que también lo dicen. Y si financia ese tipo de organizaciones, claro, ahí estamos en un problema. Y al parecer lo ha hecho, o sea, hay partidos políticos y otros que han obtenido fondos, hay personas más moderadas que han obtenido fondos, socialdemócratas moderados también que han obtenido fondos, que son personas con las que no puedo conversar. Entonces yo creo que, no sé, él maneja un imperio muy grande, se maneja mucho dinero en lo de las Open Society Foundations, y seguramente hay un ala un poco más radical entre quienes reparten esto, y tal vez él mismo tiene una inclinación un poco antioccidental en términos de su inspiración filosófica, ¿no? Axel, muchísimas gracias el día de hoy por estar con nosotros. La verdad es que yo debo correr porque inesperadamente mi universidad está bajo peligro de tornado, así que tenemos que ir abajo. Así que esto terminó con un tornado. Ese es un preludio de lo que viene en Occidente. Exactamente. Así que muchísimas gracias a todos, Axel, y te vamos a estar viendo en un par de semanas más. Encantado. Ahí coordinamos. Ok, muchísimas gracias. Yo los dejo inmediatamente. Que le vaya bien. Hasta luego. Chao, chao.